Casida de la rosa. La rosa no buscaba la aurora. Casi eterna en su ramo, buscaba otra cosa. La rosa no buscaba ni ciencia ni sombra, con fin de carne y sueño, buscaba otra cosa. La rosa no buscaba la rosa, inmóvil por el cielo, buscaba otra cosa. Hola, acaban de ver Casida de la Rosa. Casida es una breve composición poética que generalmente habla sobre el amor, escrita por Federico García Lorca, un gran poeta y dramaturgo español. Muy bien, en nuestra clase de hoy quiero que prestes bastante atención porque vamos a hablar sobre gramática y vamos a comenzar con la segunda regla de eufonía. Esa segunda regla de eufonía trata de conectivos. ¿Y qué es lo que es un conectivo? Bien fácil, la palabra dice conectivo. Entonces imagina que tienes una oración y tú tienes que conectar o unir esa oración. Veamos entonces nuestra segunda regla de eufonía. Antes de I o HI seguidas de consonante, usamos E en lugar de Y. Muy bien. Aquí es que está justamente el peligro, porque en portugués o conectivo muy utilizado es o E. En español es el menos utilizado. El conectivo que más se utiliza es la Y o Y, recuerden, Y en español. Veamos a través de algunos ejemplos. Madre e hijo. Claro, aquí aplicamos la segunda regla. Hijo, ¿cómo se escribe? H-I y después tenemos la letra J. J es una consonante, entonces decimos madre e hijo. Repare, como se dice en la segunda regla de fonía, claro, si yo digo madre y hijo, fonía como se escuchan las palabras, se escucharía mal. Por eso que es madre e hijo están en la cocina y no madre y hijo están en la cocina. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Geografía e historia. Claro, e historia. Historia, ¿cómo se escribe? H-I seguida a la consonante S. Por eso que es geografía e historia y no geografía y historia. Bueno, toda regla tiene excepciones. Veamos las excepciones de la segunda regla de eufonía. Cuando la próxima palabra forma un diptongo que empiece por H o Y. La palabra empieza, que comienza con H o Y, un diptongo. Mucho cuidado que es la excepción de la regla. Veamos un ejemplo. Agua y hielo. ¿Repararon? Mucho cuidado porque a veces en preguntas de ENEM, preguntas de vestibulares o en un test general de español, a veces aparecen preguntas así. ¿Repararon cómo se escribe la palabra hielo? Bueno, ¿qué es lo que es hielo? Un Wix con hielo, por favor. Muy bien, hielo. Ese es el significado. Pero, ¿cómo se escribe esa palabra? Hielo. H-I-E-L-O. ¿Qué nos dice nuestra segunda regla de eufonía? ¿Recordaron? Claro, utilizamos E cuando la próxima palabra comenzar con I o H-I seguida de consonante. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Hielo. H-I seguida de vocal, formación diptongo. Por lo tanto, ahí utilizamos la Y, es agua y hielo. Veamos otra excepción de la regla. Cuando la conjunción está entre signos de interrogación. Mucho cuidado. Aquí tienen que observar que el empleo del conectivo muda cuando estamos dentro de una pregunta. Ejemplo. Ignacio está, repararon, y está en justamente el inicio de una pregunta. Están los signos de interrogación, recuerden, lo contrario. Ignacio está, se utiliza la letra Y. Mismo que la próxima palabra comenzar con I o H-I, seguida de consonante. Repararon, es una excepción de la regla. Vamos a ver ahora otros ejemplos de la utilización de la segunda regla de eufonía. Jirafas y elefantes o jirafas e elefantes. ¿Qué es lo cierto? Jirafas y elefantes. Muy bien, claro.
Elefantes comienza con la letra E. ¿Cuál es el conectivo más utilizado en español? La Y. Jirafas y elefantes. Otro ejemplo. Visitantes e intrusos o visitantes e intrusos. ¿Cuál es la forma correcta? Excelente. Visitantes e intrusos. ¿Por qué? Claro, intrusos. ¿Cómo se escribe? La I y después tenemos la N. Y la N representa una consonante. Visitantes e intrusos. Muy bien, ya está viendo que está más fácil. Veamos algún otro ejemplo. Trabajo y producción o trabajo y producción. Trabajo y producción, claro. Producción comienza con la letra P. Entonces, lo más utilizado, la letra Y. Trabajo y producción. Otro ejemplo. Agua e hilo o agua y hilo. ¿Prestaron atención? Hilo. ¿Cómo se escribe hilo? H-I seguida de una consonante. Aplico la segunda regla. Por lo tanto, es agua e hilo. Muy bien, excelente. Y para terminar, veamos. Presten bastante atención. Costa e isla. E isla. ¿Por qué? Claro, isla y seguida de consonante. Vamos ahora a otro ejemplo. Claudia y yo. Mucho cuidado, no se van a confundir. Tenemos la I latina y tenemos la Y. Ese de aquí, yo, se escribe con la letra Y. Y nada dice que antes de una letra Y utilicemos E. Por lo tanto, mucho cuidado. Es Claudia y yo somos amigos. Claudia y yo somos hermanos. Y no Claudia y yo somos hermanos. Muy bien, ¿prepararon? Veamos entonces otro ejemplo. Corazón e hígado. Presten mucha atención, claro. Hígado. H-I seguida de la consonante Y. Hígado. Muy bien. Utilizamos E. Excelente. Ahora quiero que ustedes vean, y es mucho más fácil, la tercera regla de eufonía. Vamos a ver con una pregunta. Ustedes ya van a deducir. ¿Quieres un anillo de plata u oro? Anillo. ¿Qué será anillo? Muy bien, el Señor de los Anillos. Anel. ¿Quieres un anillo de plata u oro? ¿Repararon? Muy bien. U oro. Exactamente. Aquí está nuestra tercera regla de eufonía. Disyuntiva. ¿Qué es lo que es una disyuntiva? Justamente es una otra cosa. Entonces, ¿quieres un anillo de plata? Oro. ¿Está viendo? O es una cosa u otra. Tiene que prestar mucha atención. ¿Cómo que se escribe la palabra oro? Claro, la palabra oro comienza con la letra O. ¿Será que yo en la tercera regla de eufonía puedo decir, ¿quieres un anillo de plata o oro? No. Por eso es que la tercera regla. Tengo que decir oro. Claro, esa es la forma correcta. ¿Quieres un anillo de plata u oro? Muy bien. Veamos entonces qué nos dice esa definición. Antes de O, H-O, usamos U en lugar de O. Veamos el ejemplo. Uno u otro. Claro, otro se escribe con la letra O. Por lo tanto, uno u otro. Y no uno u otro. Ahora, mucho cuidado. ¿Por qué? Vamos a ver la siguiente frase. Son uno o dos invitados para la fiesta. Mucho cuidado aquí. Son uno o dos invitados para la fiesta. ¿Recuerda lo que era invitados? Muy bien, invitado es convidados. Son uno o dos. Reparen, ¿por qué será que ese O es acentuado? Piensen un poco. Claro, ese O es acentuado porque justamente se podría confundir con 0. Son 102 invitados. Y para que no suceda eso, justamente en esa situación se utiliza un O acentuado. Porque se está diciendo, son uno o dos invitados. Está muy claro el número. Si no tuviera acento, puede confundirlo y de repente pensar que son 102 los invitados.
¿Prestaste atención? Muy bien, ahora vamos a estudiar los heterosemánticos. Presten mucha atención, porque aquí es muy fácil se confundir. Definición de heterosemánticos. Palabras que se parecen en la grafía y en la pronunciación, pero tienen significados diferentes en los dos idiomas. Claro, aquí tenemos que estudiar muy bien el español, porque cuando escuchen hablar un español o cuando lean en algún libro, diario, en fin, revistas, ustedes pueden estar pensando una cosa, porque claro, ¿cuál es el idioma? Ustedes, el portugués, y en el portugués esa palabra significa, o hay una palabra parecida que significa tal cosa. Yo digo, bueno, entonces, ese es el significado que tiene el español. Ahí que está el peligro, por eso es que también se conocen como falsos amigos, porque da la impresión que una cosa y no es. Veamos algunos ejemplos. Mi pantalón está muy largo, necesito cortarlo, porque me incomoda al caminar. Pantalón, claro, una ropa de vestuario, pantalón, está muy largo. ¿Qué será ese largo? Largo es comprido, entonces mucho cuidado. La sala es larga. ¿Qué movimiento yo hago? La sala es larga. ¿Ese o ese? Si estoy hablando español. Claro, yo digo la sala es larga, la sala es comprida. Excelente. Veamos otro ejemplo. Me hable más fuerte que soy sordo. Me hable más fuerte que soy sordo. Cuidado, sordo es justamente la persona que no escucha bien. Sordo. Fácil se confundir. Otro ejemplo. Prefiero una taza de té o café. Taza. La palabra taza de té o café. ¿Recuerdan la palabra té con acento? Muy bien. Cha. ¿Qué será una taza? Muy bien, una chícara. Otro ejemplo. Ayer nació un lindo y saludable cachorro de león en el zoológico de la ciudad. Un lindo cachorro de león. Cachorro de león. ¿Está cierto? Claro. Quiero que es cachorro. Cachorro es filhote. Un cachorro de león, un cachorro de tigre. Muy bien. Hay que limpiar la mesa porque está llena de polvo. Llena de polvo. La mesa está llena de polvo. Ahí você imagina que es el polvo. No, mucho cuidado. ¿Qué es lo que es polvo en español? Justamente cuando tú no limpias, claro, las cosas se llenan de polvo. Polvo. Ahora, ese polvo que tú estás pensando así se llama pulpo en español. Pulpo. Muy bien. Ahora, quiero que preste atención, justamente en más ejemplos de heterosemánticos. El primer ejemplo, están viendo, la mesa es ancha. Cuidado, la mesa es ancha y de repente la persona no consigue entrar por la puerta. Y la chica tiene, por ejemplo, el pelo largo. El pelo largo. ¿Qué viene? ¿Quién tiene pelo largo? Veamos otro ejemplo. Claro, vamos a levantar la copa para brindar con los amigos. Y tenemos otra palabra también. Vamos a tomar una taza de té, vamos a tomar una taza de café. No confundir las dos, son muy parecidas, no se van a confundir. Un hombre que está en un barco y de repente se siente mareado, se siente mal. Claro, mareado, una persona está mareada justamente cuando no tiene mucha costumbre a navegar. Muy bien. Enjoado. Y reparen que mareado es bien fácil de entender. ¿Por qué? Cuando tú estás en alto mar, tú ves el horizonte y ves justamente la línea del mar. ¿Qué es lo que sucede cuando tú caminas? Cuando tú caminas, tú tienes la noción justamente espacial, edificios, casa, calle, en fin. Y cuando estás en el mar, justamente ese horizonte es tu punto, solo que justamente tu forma de informar al cerebro es eso. De repente tú estás mirando y ves eso. Entonces, justamente pierdes tu punto de referencia. Por eso es que te quedas mareado. Viene esa palabra, mareado, sentirse mal. Y si una mujer de repente está necesitando utilizar el computador y ese computador da algún problema, ¿cómo que ya se queda?
se queda extremadamente enojada. O sea, la persona está con rabia. Pantalla. Pantalla es una palabra muy utilizada ahora que tenemos tecnología. Cuando tú dices, por ejemplo, quiero comprar una televisión, pantalla 29, 33. ¡Ay, qué cara está esa televisión por ser una pantalla 34, 54, en fin! Tenemos también, cuando tú tienes el celular, tú tienes también la pantalla. Entonces esa palabra tiene que estar muy clara, pantalla. Monitor de un computador o de un ordenador, recuerda que son sinónimos, también se le dice pantalla, no confundir. Porque tenemos la tela que en ocaso, cuando quieres confeccionar alguna ropa o vestuario. Perro, el que pronuncia las dos R's, perro. Cuidado que en español tenemos el perro y tenemos la perra. Ahora, en la otra situación, cachorro. Ay, la persona habla, ay, mi cachorro, claro, qué cosa emotiva, qué cosa bonita. Claro, reparen, la palabra cachorro no es una cosa, un filochinho, una cosa, podríamos decir en portugués, fofa. Claro, tratar a otro, al novio, al marido, en fin, como un cachorro, ah, mi cachorro querido. Eso en español, cuidado, es una connotación extremadamente positiva, cariñosa. Ahora el siguiente, una persona sorda. Cuidado que aquí tiene que haber concordancia. Entonces una mujer es sorda, no escucha. Si es un hombre, él es sordo, no escucha. Y cuando escribe una persona que es mujer, es zurda. Y si es un hombre que escribe, es zurdo. Muy bien, cuidado ahí. Bueno, vamos ahora a otro asunto, que son las expresiones idiomáticas. Expresiones idiomáticas, tienes que tener mucho cuidado con ellas. ¿Por qué? Porque una expresión idiomática, ahí que está el peligro, no se puede traducir literalmente. Porque si se traduce literalmente, a veces puede no tener significado, no tener nexo, no tener sentido. Entonces, siempre que hablamos de una expresión idiomática, ella va a darnos una idea sobre algo. Entonces, es una idea. Y una expresión idiomática se relaciona a la cultura de un pueblo o de un país. Muy bien, veamos entonces. Codo a codo, lado a lado. Claro, tenemos que saber qué es lo que es codo. Muy bien, claro, cotovelo, codo a codo. Entonces, ¿cuál es la idea? Justamente, si hay dos personas y una está codo a codo, significa que ellas están trabajando juntas. Entonces, trabajan codo a codo en el proyecto espacial. Trabajan codo a codo en el proyecto de investigación científica. Veamos otro ejemplo. Broma igual a brincadeira. Claro, él está en broma. Claro, él es divertido. Él comienza a decir chistes. ¿Recuerdan la palabra chistes? Chistes, piada. Es una persona bromista. Una persona muy divertida, que siempre está contando chistes, alegre, de un buen astral. Echar a perder, estragar. Cuidado, no eches a perder el computador. De repente una mamá hablando con su hijo. Cuidado, no vas a echar a perder las cosas. Saca eso de la heladera. Se puede echar a perder, ya lleva varios días en la heladera. Echar a perder, estragar. Echar de menos, sentir saudades. Justamente, echar, encontrar, no percibir, echar de menos, o sea, sentir la falta de otra persona, claro. Saudades o nostalgia, nostalgia también en español, nostalgia. Echar de menos, nostalgia. Muy bien. Una lata, chato. Por ejemplo, alguien está leyendo un libro y ese libro está en una lata, está muy aburrido. ¿Recuerda la palabra aburrido? Eso, cansativo, chato. Ajá. Bueno, cuidado porque esos de aquí fueron algunos ejemplos de expresiones idiomáticas. Expresiones idiomáticas existen muchas. Muy bien. Y hablando de muchos y muchas, de muy, vamos a ver lo siguiente. La utilización de muy y de mucho.
Es necesario que tú prestes bastante atención porque tienes que tener conceptos de gramática muy claros. Sustantivos, adjetivos, adverbios, participios, en fin. Veamos. Muy antes de adjetivos. Muy se utiliza antes de adjetivos. Tiene que estar muy claro. Adjetivo, claro, lo que califica un sujeto o una cosa. Ejemplo, ese coche es muy caro. ¿Cómo es que ese coche? Ese coche es muy caro. Estamos dando una característica. Muy antes de participios. Por ejemplo, es una música muy cantada. Es una música muy cantada, es una música muy admirada, muy pedida, claro, una acción de verbo aún no concluida. Muy antes de adverbios. Ella está muy lejos. Lejos es justamente un adverbio de distancia, no se olviden. Lejos quiere contrario, que es contrario de qué? Excelente, cerca. Ella está muy lejos. Él está muy cerca. Ella se acerca. Vamos a hacer una conexión. Ella se acerca. ¿Qué será acerca? Claro, ella se aproxima. Excelente. Mucho se utiliza antes y después de verbos, menos participios. Claudio estudia mucho. Mucho me gustaría cantar. Claudio estudia mucho. Va después del verbo. Mucho me gustaría cantar antes del verbo. Reparen que no puede ser en participio. Si es en participio, utilizo muy. Mucho antes de sustantivos. Mucho cuidado con los sustantivos porque ese mucho tiene que estar en concordancia. Tanto en número, recuerda el número, singular o plural, como en género, masculino o femenino. Tengo muchas hermanas. ¿Puedo decir mucho o muchos? No, tengo que decir muchas hermanas porque tiene que concordar con el sustantivo. Mucho cuidado aquí. Claro, hermanas es femenino y está en el plural. Por eso que es muchas hermanas. Tengo muchas hermanas. Mucho antes de las palabras mejor, peor, mayor, antes. Menor, más, menos, después. Estudien bien esas palabras. No se olviden que más con acento es... muy bien. Más. Ella llegó mucho antes que yo. ¿Esa palabra antes es significativa? Sí. Ante la palabra antes yo utilizo mucho. Por eso ella llegó mucho antes que yo. Muy bien. En estos ejercicios que vas a hacer con muy y mucho, existe una ayuda, una dica. ¿Cuál es la dica? Que siempre que tengas que completar con muy y mucho, lo primero que tienes que hacer es analizar qué palabra está, o el tipo de palabra, gramaticalmente, esa palabra pertenece a un sustantivo, un adjetivo, un participio, en fin. Analizar tu palabra que está a la derecha. Y si esa palabra no es significativa, tú vas para el lado izquierdo. ¿Me explico? Quiero mucho, muy, que lea este libro. Ese que es significativo. Es un adjetivo, un sustantivo, un participio, es un verbo, es una palabra mucho mejor antes. No, no es significativa. Entonces voy para mi lado izquierdo. Quiero es significativo. Es un sustantivo, un adjetivo, un verbo. Ajá, claro, es un verbo. Quiero. Por lo tanto, ahí tienes que recordar, antes y después de verbos, yo utilizo mucho. Quiero mucho que lea este libro. ¿Por qué? Porque va después de un verbo. Veamos otro ejercicio. Ella tiene mucho o muy dinero aplicado en acciones. Lado derecho, esa palabra dinero es significativa. Sí, ¿qué es lo que es? Dinero. Claro, un sustantivo. ¿Qué es lo que sucede? Ante un sustantivo, ¿utilizo mucho o muy? Mucho. Más un cuidado. Tiene que haber concordancia. La palabra dinero, ¿es masculina o femenina? ¿Es el dinero o la dinero? Muy bien.
el dinero, por lo tanto es mucho. Dinero, ¿está en singular o está en plural? Singular, por lo tanto es mucho. Muy bien. Ella tiene mucho dinero aplicado en acciones. Otro ejercicio. Él tiene mucho propiedades en la ciudad. Él tiene propiedades. Analizamos siempre el lado derecho, propiedades. ¿Qué es lo que es gramaticalmente? ¿Qué representa? Muy bien, sustantivo, propiedades. Utilizamos mucho. Propiedades, singular o plural. Está con una S, por lo tanto es plural. Ahora, ¿es femenino o masculino? ¿Es las propiedades o los propiedades? Las propiedades. Entonces, ¿cómo tendría que estar esa frase? Él tiene muchas propiedades en la ciudad. Muchas propiedades en la ciudad. Muy bien. Otro ejercicio. Tú cantas mucho o muy bien. Analizamos la palabra bien. Claro, bien es un adverbio de modo. Tú cantas, por lo tanto, muy bien. Claro, porque bien es un adverbio de modo. Tú cantas muy bien. Cuidado que no es mucho bien. Por eso que estamos aprendiendo. Papá está mucho o muy cansado. ¿Qué representa ese cansado? ¿Cómo que está papá? Papá, tiene acento, pai, papá. Papá está excelente. Papá está muy cansado. Claro, porque cansado es un adjetivo. Estamos dando una característica a ese papá, que en ese momento está muy cansado. Quién sabe, le está llegando del trabajo. Carmen baila mucho o muy mejor que Sonia. ¿Esa palabra mejor es significativa? Sí, es significativa. Recuerda que son varias palabras que antes de ellas se utiliza mucho. Cuidado que en esta frase coincide la palabra mejor, que es significativa, y la palabra baila, que representa un verbo. Aquí fue justamente alguna de las frases en que coincide, coincidencia, mas siempre no se olviden, siempre ver el lado derecho. Claro, ¿cómo estamos entonces con la forma correcta? Carmen baila mucho mejor que Sonia. Entonces, mucho cuidado, reparen bien, tienen que analizar la frase gramaticalmente. Además de la traducción, gramaticalmente tienen que analizar. Y nunca te olvides, siempre primero tu lado derecho. Es significativo, un verbo, un sustantivo, un adverbio, son las palabras más, menos, mejor, en fin. ¿Es significativo? Muy bien. Si no es significativo, tú vas para tu lado izquierdo. Quedó muy claro. En fin, espero que eso le haya ayudado a practicar, a entender, a aplicar las reglas y a expresarse en forma correcta. ¡Chao!